Buenas tardes. Ajá, dime, Gregory, ¿qué no entiendes de las tablas de verdad? No entiendo las combinaciones de verdadero y falso, la de negación, la de conjunción, la de disyunción, la condicional, la bicondicional, nada de eso. Pero Como que que no entiendo, ¿qué no entiendes? Porque tiene que ser algo que no entiendo, tiene que especificar que no entiende. aquí hay unos ejemplos que usted puso. Eso yo no lo entiendo, esos ejemplos. Yo no entiendo qué quiere decir con que no entiendes. El que no entiende soy yo. Aquí tiene la tabla de verdad. ¿Están viendo lo que está en pantalla? Sí, profesor. Ok. ¿Qué no entiendes de la tabla de verdad de la negación? Gregory, Profesor, dime. Profesor, permiso, hay una persona que quiere entrar. Sí, pero no ha llegado la solicitud. Profesor, disculpa. Eh, lo que yo no entiendo es donde dice BF, FB, verdadero o falso y falso verdadero. Eso es lo que yo no entiendo. Siempre va a ser así cuando haya una negación. Pero ya va. No entiende. El que no entiende es tu pregunta. O sea, si tú tienes una proposición que es verdadera y la niegas, Ah, ¿cuál es el resultado que es? Si yo tengo una proposición verdadera y la niego, ¿qué resultado es? Ujú. ¿Cuál es el valor que le puedes asignar a esa proposición? No sé, profesor. ¿Cómo que no falso, ¿no? sabes, ¿Qué Gregory? pasó? Si tú dices esta pareja amarilla y la niegas, ¿qué estás diciendo? Que no es amarilla, Y entonces, si la proposición era verdadera, cuando estás negando la proposición, ¿qué estás diciendo? que es falsa. Ujú. Estoy esperando por ti, Gregory. Que no entiendo eso, es verdad. Eso de ahí abajo. Pero ¿qué es lo que no entiendes? Te estoy preguntando, porque no está, o sea, te estoy poniendo un ejemplo y eso es lo que es una tabla de verdad. O sea, tú vas a determinar cuando una proposición es verdadera y cuando es falsa. Si tú Ok, tienes una proposición que es verdadera y la niegas, ¿qué estás diciendo que es falsa. con respecto al valor de verdad? Que es ¿Mm? falsa, profesor. Y si es falsa con respecto al valor de verdad cuando la niegas, ¿cómo es la negación? Que si es falsa, Si es falsa la proposición y la niegas, ¿cuál es el valor de verdad de la proposición? verdadera. Ajá. Entonces, ¿qué no entiendes? O sea, Ah, la tabla de verdad es una tabla que dependiendo del valor de las premisas, te dice cómo es el conectivo lógico. ¿Ya? ok. El valor del conectivo lógico. En este caso no es un conectivo porque no está conectando, sino que es un operador lógico, que es el negación. Entonces, si tú tienes que la proposición P es verdadera,
su negación, ¿cómo debe ser? Falsa. Si la proposición P es falsa, ¿cómo debe ser la negación de la proposición P? verdadero. Verdadera. Eso es lo que es, eso, así es como se lee la tabla de verdad que está allí de la negación. En la conjunción se dice que la conjunción de dos proposiciones solamente es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Entonces te dice que si P es verdadero y Q es verdadero, la conjunción tiene que ser verdadera. En caso contrario, siempre será falso el resultado. Si yo tengo una proposición que es verdadera y una que es falsa, el resultado es falso. Al contrario, igual, y si las dos son falsas, el resultado también tiene que ser falso. Ok, ¿Entiendes cómo se leen las tablas de verdad? sí, ¿Seguro? sí, más o menos. ¿Qué es lo más o menos? ¿Qué? Ya la de negación yo la entiendo, Ujú. Pasa pero la conjunción. la de conjunción se me hace un poco difícil. ¿Pero qué se te hace difícil? Vamos a ver. No, lo ¿Qué que no usted me entiendes de la conjunción? que si puede repetírmelo de nuevo. La conjunción de dos proposiciones se dice que es verdadera si ambas son verdaderas. ¿Ya? Solamente si ambas son verdaderas. Ok, Entonces, si P es verdadero y Q es verdadero, la conjunción va a ser verdadera. Porque esa conjunción en nuestro lenguaje cotidiano es el y. Y el y es un conectivo de que tienen que ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si alguna de las dos cosas no ocurre, el resultado tiene que ser falso, que es lo que está diciendo ahí entonces. ok. Gracias, profesor. Ok. Ana, para él entenderla, tiene que saber el concepto de cada una de las tablas. No, tiene que saber qué significa cada uno de los condicionales. Me imagino que eso es con respecto a lo que te refiere Ana. O sea, uno tiene que saber qué significa el condicional conjunción, qué significa el condicional disyunción. Tiene que saber todos esos condicionales para poder eh, entender cada una de las tablas. Catherine, alguien quiere unirse a la sala, tiene que darle al enlace de unirse y la petición llega. Si no le da el enlace, no me llega a mí la notificación y no se puede unir entonces. Ok, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Otra duda? Buenas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Entendieron Bueno, entonces todo? profesor, ¿Quién habla? tengo, tengo una duda con el ejemplo 69. Con El ejemplo 69, Dime la página. página 46 de 70, 46. de 70. Ajá.
Ajá, dime tu duda. Yo no entiendo porque dice que si la enmienda no fue aprobada, entonces la constitución queda como estaba. Si la constitución queda como estaba, entonces no podemos añadir nuevos miembros al comité. O podemos Ujú. añadir nuevos miembros al comité. Lo que pasa es que es como que se repite dos veces. No, no, Cuando no se repite dos veces. Dice, si la constitución no fue aprobada, entonces la constitución queda como estaba. Eso es una premisa, eso que está ahí. Si la enmienda no fue aprobada, entonces la constitución queda como estaba. La segunda premisa dice, si la constitución queda como estaba, entonces no podemos añadir nuevos miembros al comité. Esa es la segunda premisa. La tercera dice, o podemos añadir nuevos miembros al comité o el informe se retrasará un mes. Esa es otra premisa. Luego dice, pero el informe no se retrasará un mes, otra premisa. Y la conclusión, por lo tanto, la enmienda fue aprobada. Es decir, cada una de esas frases es una premisa. ¿No entiendes cómo escribir las premisas? no, ya, ahora sí entendí. Parece que estaba leyendo mal. Lo que pasa es que donde hay un punto, ahí termina la premisa y comienza la otra. Ok, va. A tu orden. Otra persona que quiera preguntar algo acerca de la elección número 2. Yo tengo una duda. ¿Me escuchan? Dime a Mauri. ¿Sí? Sí, en las equivalencias lógicas habla sobre las leyes conmutativas, o sea, sobre la conjunción y la disyunción. Y yo me Ujú. preguntaba que si la bicondicional no entra también en las leyes conmutativas. Sí, pero no. Lo que pasa es que el bicondicional ya es una equivalencia lógica. ¿Ya? El bicondicional como tal es una equivalencia lógica. Ah, bueno, está bien, está bien. Gracias. O sea, lo que pasa es que el bicondicional dice P sí solo sí Q. Que P sí solo sí Q lo que dice es que eso se puede dividir en dos casos. Que P implica Q y que Q implica P. Cuando tú haces la conjunción de esos dos casos, obtienes lo que se conoce como el bicondicional. Por eso no se escribe dentro de una equivalencia lógica. Ah, bueno, está bien. Ok, gracias. A tu orden. Ana, sobre la equivalencia tautológica, me gustaría que usted me explicara qué es, porque no entendí muy bien. Bueno, primero son equivalencias lógicas e implicaciones lógicas, y también se les conoce como equivalencia tautológica. ¿Por qué se habla de equivalencia tautológica? Porque en matemática, como como conversamos la vez pasada, solamente nos interesa probar o demostrar proposiciones que sean una tautología. Es decir, que solamente admitan un solo valor, que es el de verdad. Es decir, solamente vamos a trabajar casos donde todas las premisas son verdaderas y que su consecuente sea también verdadero. Y eso se le llama una tautología. Entonces, la equivalencia tautológica lo que hace es tratar de establecer una relación o relaciones entre fórmulas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes tener una fórmula que sea a lo mejor muy complicada de escribir o muy larga de escribir y tengas otra fórmula que sea más, digamos que menos complicada de escribir. Entonces la equivalencia lógica lo que hace es demostrar que esas dos fórmulas tienen el mismo significado, es decir, significan lo mismo, y es establecer una conexión entre una fórmula y otra. Eso es lo que es equivalencia lógica. Tratar de establecer una conexión o conexión entre dos fórmulas
para, digamos, decir que las dos son equivalentes, significan lo mismo. Por ejemplo, en el idioma habitual, en nuestro idioma cotidiano, nosotros podemos expresar frases, decirlas de distintas formas y que el significado final sea el mismo. Por ejemplo, el presidente, bueno, no sé si esa sea la mejor, pero a ver, ya va. El número 2 es un número primo par. Esa es una forma de decirlo, que el 2 es un primo par. Pero también yo podría decir que el único número par primo es el 2. A la final tienen el mismo significado, pero se expresan de formas diferentes. Entonces, la equivalencia lógica lo que busca tratar de que fórmulas que están expresadas de manera distinta, ver si ellas son equivalentes, que si tienen el mismo significado, si significan lo mismo. Para eso es que se utiliza la equivalencia lógica. En matemática es muy común utilizar equivalencia lógica, por ejemplo, cuando se necesita demostrar algo, demostrar ese hecho es equivalente a demostrar otra cosa. Entonces, como es equivalente a demostrar otra cosa, se hace la demostración de lo otro, y como son equivalentes, es válida la demostración para ambos. Un hecho muy curioso, digamos muy reciente, es la demostración del teorema de Fermat. La demostración del teorema de Fermat tuvo más de casi 300 años sin demostrarse, y en el año 95 Andrew Weil hizo una demostración del teorema de Fermat, pero no la demostración directa, sino que él demostró un problema que es equivalente al teorema de Fermat. Y como es equivalente al teorema de Fermat, entonces esa demostración también es válida para el teorema de Fermat. Y entonces por eso fue que se logró demostrarlo. Para eso es que se utiliza la equivalencia lógica. De nada, Ana. ¿Otra pregunta? Yo, profesor. ¿Quién es yo? Emilsi. Milsi. Emilsi. Emilsi. Ajá. O sea, yo quiero saber si el modus ponens ponens siempre se va a dar con una proposición condicional, si no puede ser con otra. No, siempre es con un condicional. Te necesitas P implica Q para poder aplicar el modus ponendo ponens. Ok, gracias. Era eso. A su orden. ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿No tienen preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces hoy en la tarde, más tarde, aproximadamente a las 7 de la noche, estaré publicando la primera tarea de la unidad completa, y el viernes a la misma hora de hoy voy a dar una hora de consulta acerca de los problemas que están en la práctica. Al igual, hoy en la tarde publicaría la lección número 3, y entonces estaríamos ya para la semana que viene en disposición de hacer la primera evaluación. Entonces, si no hay más preguntas ni más dudas, podemos entonces retirarnos si así lo desean. Es la misma. Cuando usted me explicaba lo de equivalencia tautológica, mencionaba equivalencia lógica. ¿Tiene alguna relación o es la misma? Es la misma, Ana.
equivalencia lógica y equivalencia tautológica es la misma. Lo que pasa es que se dice equivalencia tautológica porque se hablan de fórmulas que son tautologías. Bueno, entonces nos vemos, que pasen feliz tarde y tengan buen provecho. Gracias.